Tuve 10 hijos con mi padre, susurré mientras me miraba al espejo, tocando las profundas cicatrices de mi cuerpo. Dijo que solo servía para eso. Me temblaba la voz y las manos. Ya era vieja, arrugada, canosa y débil, pero esos recuerdos seguían frescos en mi mente como si hubieran sucedido ayer. Era solo una niña cuando empezó. Una niña con sueños. Una niña que creía que su padre debía protegerla. Pero lo único que hizo fue destrozarme. Una noche, cuando apenas tenía 13 años, entró en mi pequeña habitación con olor a alcohol y oscuridad. Cerró la puerta con llave. Dijo que mamá había muerto y que ahora yo tenía que ocupar su lugar. Dijo: Marisol, eres la única mujer que queda en esta casa. Tú sacarás adelante a esta familia. No entendía a qué se refería. Pero al terminar la noche, lo supe. Grité y lloré, pero nadie vino. Me tapó la boca con la mano y susurró: solo sirves para esto. Desde esa noche, todo cambió. Mi infancia desapareció. Mi cuerpo se debilitó. Mis ojos perdieron el brillo. Ya no era una hija. No era una niña. Me convertí en prisionera. Prisionera en mi propia casa, donde nadie venía a verme. Ningún profesor me preguntó por qué siempre estaba triste. Ningún vecino se acercó lo suficiente para oír mis gritos. A los 14 años, tenía la barriga hinchada. Estaba embarazada. Ni siquiera sabía qué significaba realmente el embarazo. Mi padre me dijo: es natural. Ya eres una mujer. Incluso sonrió al decirlo. Lo odiaba. Me odiaba a mí misma. Odiaba al mundo por permitir que pasara. Tuve al bebé en una noche fría, sin médico, sin enfermera y sin amor. Me obligó a cortar el cordón umbilical yo misma. Me dijo que no llorara. Tendrás muchos más, me dijo. Tu cuerpo está hecho para esto. Ese fue el primero de 10. Pero espera, déjame llevarte de vuelta al principio, antes de que mi mundo se convirtiera en dolor y silencio. Tal vez entiendas cómo llegué aquí. Me llamo Marisol y nací en un pueblito polvoriento llamado Esperanza. Era de esos pueblos donde las gallinas corrían libremente y las ancianas se sentaban bajo los árboles a tejer cestas. Todos se conocían. Mi madre, Elena, era conocida por su dulce voz. Cantaba en la iglesia todos los domingos, y la gente venía solo para escucharla. Mi padre, Fernando, era carpintero. Fabricaba sillas y mesas, y tenía unas manos fuertes que podían moldear cualquier cosa, menos el amor. Al principio, nuestra familia parecía perfecta. Mamá me trenzaba el pelo y me enseñaba a cocinar arroz con frijoles. Papá me cargaba en hombros y decía que era su pequeña reina. Yo le creía. Creía en los cuentos de hadas. Creía en la magia. Pero la magia terminó cuando mamá enfermó. Yo tenía 10 años. Empezó a toser sangre y pronto dejó de cantar. La iglesia dejó de oír su voz y nuestra casa dejó de oler a pan fresco. Una noche, me besó en la frente y me dijo: cuida a tu hermanita, Lucía. Y nunca dejes de soñar. Esa noche, murió. Todo se volvió oscuro después de eso. Lucía solo tenía 3 años, y yo tenía que alimentarla y limpiarla. Papá dejó de sonreír. Empezó a beber. Y luego, empezó a mirarme demasiado de cerca. Al principio no entendí el hambre en sus ojos. Pensé que solo estaba triste. Pensé que tal vez extrañaba a mamá. Pero una noche, me dijo que me pusiera uno de los vestidos viejos de mamá. Me negué. Me dio una bofetada. Esa fue la primera vez que me golpeó. Y desde ese día, la violencia se volvió normal. Me obligaba a hacerlo todo. Cocinar. Lavar. Cuidar de Lucía. Y luego, al atardecer, me hizo pagar por quedarme en su casa. Nadie me ayudó. Los vecinos pensaban que era un hombre trabajador que criaba solo a 2 niñas. El pastor oró por nosotros, pero nunca nos visitó. Las clases se suspendieron cuando ya no me cabía el uniforme por culpa del bebé que llevaba dentro. Me quedé en casa. Sola. Atrapada. El primer bebé fue un niño. Tenía los ojos de papá. No pude ponerle nombre. No sabía qué hacer con él. Lloraba cada vez que lo veía. Papá dijo que lo criaría. Es parte de nuestra familia, dijo. Lo hiciste bien. El segundo bebé llegó un año después. Luego el tercero.
Luego el cuarto. Perdí la cuenta. Mi cuerpo se debilitó. Mi corazón murió. Ya no me sentía una persona. Me sentía como una máquina, usada solo para dar a luz y sufrir. Lucía, mi hermana pequeña, creció en la misma casa, pero nadie la tocó. Él la protegía. Quizás porque pensaba que aún era una niña. O quizás le gustaba verme desmoronarme. Pero Lucía empezó a darse cuenta. Me preguntaba, ¿por qué lloras por las noches? ¿O por qué siempre llevas mangas largas incluso cuando hace calor? Le dije que me había caído. Le dije que estaba enferma. Le dije cualquier cosa menos la verdad. Pero la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Un día, cuando tenía 17 años y estaba embarazada de nuevo, algo pasó. Lucía llegó temprano de la escuela y vio a papá empujándome al suelo. Gritó. Le tiró los libros. Él la abofeteó y la encerró en su habitación. Esa noche, me metí en la habitación de Lucía y la abracé mientras lloraba. ¿Qué te está haciendo?, preguntó. No lo sé, mentí. Pero ella sí lo sabía. Era lo suficientemente mayor para entender. Una semana después, desapareció. Papá dijo que se había escapado. No le creí. La busqué por todas partes. Pregunté a los vecinos. Pregunté a sus amigos. Nadie sabía nada. Papá seguía bebiendo y haciéndome daño. Durante años viví así. 10 hijos. Sin amigos. Sin ayuda. Sin esperanza. Hasta que una noche. La tormenta era fuerte. La lluvia golpeaba el techo y los truenos sacudían las paredes. Acababa de amamantar a mi octavo bebé y estaba sentada junto al fuego, rezando por la muerte. Fue entonces cuando oí que llamaban a la puerta. Un golpe en mitad de la noche. Me quedé congelado. Papá gritó, ¿quién está ahí? No hay respuesta. Él abrió la puerta y allí estaba ella. Lucía. Pero algo era diferente. No estaba sola. Detrás de ella había 2 policías armados. Lucía señaló a papá y dijo, «Es él. Arréstenlo. Ahora». Y así, de repente, mi respiración se detuvo. Todo lo que había enterrado, estaba a punto de salir a la superficie. En el momento en que Lucía señaló a papá y la policía entró en la casa, el tiempo se detuvo. Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Papá se rió, sí, se rió, como si fuera una broma. Su voz era fría y cruel, como siempre. ¿Trajiste a la policía, Lucía? ¿Para qué? Esto es asunto de familia. Lucía no se movió. Parecía mayor ahora, más alta, más fuerte, más valiente. Le temblaba la voz, pero se mantuvo firme. No eres un padre. Eres un monstruo. Le arruinaste la vida. La usaste como a un animal. Sus ojos ardían de dolor y rabia. La obligaste a tener 10 hijos, y nadie lo supo. Pero ahora lo sabrán. La policía no esperó más palabras. Agarraron a papá, lo tiraron al suelo y lo esposaron. Él luchó como un perro salvaje. «Es mía», gritó. «Yo la crié. Es mía». «No», susurré desde un rincón, con mi bebé en brazos. «Nunca fui tuya. Era de mamá. Era de Dios. Pero nunca tuya». Papá se volvió hacia mí con los ojos llenos de odio. «Sin mí no eres nada». Lucía gritó, «No la mires. No le vuelvas a hablar nunca más». Mientras lo arrastraban bajo la lluvia, sentí algo que no había sentido en años. Aire. Libertad. Mi cuerpo temblaba. No sabía si llorar o desplomarme. Me quedé allí, paralizada, abrazando a mi hijo. Mi hijo. Nuestro hijo. El hijo de mi padre. Lucía se me acercó y me echó un chal sobre los hombros. Tenía las manos cálidas. Me miró a los ojos cansados y susurró, «Se acabó, Marisol. Estás a salvo. Lamento haberme ido. Fui a la ciudad. Se lo conté a todos. Encontré un abogado. Traje ayuda. Caí de rodillas y lloré. No porque estuviera a salvo, sino porque ya ni siquiera sabía lo que era estar a salvo. Esa noche, la casa estaba en silencio. Ni gritos. Ni pasos por el pasillo. Ni portazos. Solo silencio. Me acosté en el suelo, acurrucada con el bebé en brazos,
mientras Lucía preparaba la cama para los demás niños. Los contaba en voz baja: 1, 2, 3, 10. 10 hijos. Todos suyos. Todos nacidos del miedo. Por la mañana llegaron los trabajadores sociales. Una de ellas, una amable mujer llamada Sofía, se sentó a mi lado y me preguntó con dulzura: ¿sabes los nombres de todos? Negué con la cabeza. ¿Quieres nombrarlos ahora? Asentí lentamente. Con lápiz y papel, escribí los nombres con los que había soñado desde niña. Nombres que nunca me habían permitido pronunciar. Al primero le puse Mateo. Luego Isabel. Luego Diego. Luego Rosa. Luego Miguel. Luego Luna. Luego Andrés. Luego Camila. Luego Tomás. Y al último, a quien sostuve en mis brazos ese día, le puse Esperanza. Sofía me miró con lágrimas en los ojos. Vamos a ayudarte. Ya no estás sola. Pero en el fondo, sentía un miedo diferente. ¿Y si el mundo no me creía? ¿Y si papá regresaba? ¿Y si la gente miraba a mis hijos con vergüenza por cómo nacieron? Las siguientes semanas estuvieron llenas de preguntas. La policía venía a diario. Tuve que contar mi historia una y otra vez. Estaba tan avergonzada. Estaba tan destrozada. Pero Lucía nunca se separó de mí. Me cogió de la mano cada vez que tenía que hablar. Eres fuerte, dijo. Sobreviviste. Ahora te levantarás. Nos trasladaron a un albergue para mujeres y niños maltratados. Era limpio, tranquilo y estaba lleno de otras mujeres con historias dolorosas. Conocí a una joven madre llamada Carla, que había huido de su marido con sus 2 hijas. Me dijo: el dolor no significa que seas débil. Significa que eres humana. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, me visitó una mujer de traje gris. Se presentó como Teresa, terapeuta. Dijo que podía ayudarme a sanar. Reí con amargura. ¿Sanar? Mis heridas son demasiado profundas. Dijo algo que nunca olvidé: hasta los árboles talados vuelven a crecer, Marisol. Incluso en el fuego, algunas flores florecen. Así que empecé a hablar. Por primera vez en mi vida, hablé sin miedo. Le conté a Teresa sobre la primera noche. Sobre los embarazos. Sobre el silencio. Sobre cómo había aprendido a dejar de soñar. Cada día, mi voz se hacía un poco más fuerte. Mis lágrimas caían un poco más suaves. Pero la curación no es una línea recta. Una noche, pasé por delante de un kiosco y vi la cara de papá en la portada. Padre arrestado por abusar de su hija y ser padre de 10 hijos. Me flaquearon las rodillas. El mundo ya lo había visto. Todos lo sabían. De vuelta en el refugio, las mujeres me miraban de otra manera. Algunas con lástima. Otras con asco. Algunas susurraban a mis espaldas. No podía culparlas. Lo que me pasó era demasiado duro de oír, demasiado cruel para imaginarlo. Lucía intentó animarme. Ellos no importan, dijo. Tú importas. Tus hijos importan. Pero la vergüenza regresó como una ola. Miré a mis bebés y me pregunté qué sería de ellos. ¿Crecerían destrozados como yo? ¿Los acosarían? ¿Me odiarían por cómo nacieron? Una noche, Rosa, la 4ª hija, me preguntó: mamá, ¿por qué no tenemos un papá? Me quedé congelado. Ella levantó la vista con ojos inocentes. En la escuela, todos tienen uno. Respiré hondo y dije: tu papá se fue. Pero me tienes a mí. Y a tu tía Lucía. Y te queremos mucho. Ella sonrió, me abrazó y dijo: está bien. Pero en lo más profundo de mi pecho, sentí que algo estaba a punto de cambiar nuevamente. Y tenía razón. A la mañana siguiente, recibí una carta del tribunal. Se acercaba el juicio de papá. Y querían que testificara. Testifica ante él. Míralo a los ojos. Cuéntale al mundo lo que me hizo. Temblé. Lucía dijo: iré contigo. Pero tiene que ser tu voz. Esta es tu historia. Me quedé despierto toda la noche, sosteniendo a mi bebé, mirando la luna y preguntándome: ¿realmente puedo volver a enfrentarlo? Y luego, justo antes del amanecer, llegó otra carta. Un segundo. Esta vez, no desde la cancha. Fue de papá. Escrito.
Y decía: puedes destruirme en el juicio, pero nunca te librarás de mí. Eras mío. Siempre serás mío. Me temblaron las manos. El papel cayó al suelo. Corrí a la habitación donde dormían los niños. Los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Dónde estaba Esperanza? Mi corazón se detuvo. La cuna estaba vacía. La ventana estaba abierta. Y allí, en el suelo, una huella de bota embarrada. Él había regresado, grité tan fuerte que todo el refugio corrió a mi habitación. Se fue. Esperanza se fue, grité, cayendo de rodillas. Mis manos se aferraron al borde de la cuna vacía como si pudiera traer a mi bebé de vuelta al pasado. Lucía entró corriendo y me agarró. ¿Cómo que se fue? Estaba justo aquí. Le di de comer. Le canté. La acosté y, simplemente se fue. La ventana está abierta. Mira. Mi voz se quebró de pánico. Las lágrimas me empaparon la cara mientras mi corazón se aceleraba. El director del refugio llamó a la policía de inmediato. Los agentes llegaron en cuestión de minutos. Registraron la habitación, tomaron fotos de la huella de la bota e interrogaron a todos. Me aferré a Rosa y a Miguel, intentando tranquilizarlos aunque mi mundo daba vueltas. Un oficial se me acercó con una mirada seria. Señora Marisol, creemos que esto lo hizo alguien que conocía la ubicación del refugio. Alguien que pudo entrar sin alarmar a los niños. Fernando, susurré. Es él. Me envió una carta. Dijo que nunca me libraría de él. Tomé la carta y se la entregué al oficial, con dedos temblorosos. Se la llevó. Lo sé. Lucía jadeó. ¿Pero cómo? Está en la cárcel. No, dijo el oficial con gravedad. Se escapó esta mañana durante su traslado a prisión. Ya lo estamos rastreando, pero es peligroso. Y ahora tiene a tu bebé. Mis piernas cedieron y me desmayé. Cuando desperté, estaba en la enfermería del refugio, con una vía intravenosa en el brazo. Lucía estaba sentada a mi lado, agarrándome la mano con fuerza. Te desmayaste, hermana. Necesitas comer. Beber. Mantente fuerte. La encontraremos. La miré y le susurré, ¿y si le hace daño? Ella no respondió. Simplemente me apretó la mano más fuerte. Los siguientes días fueron un caos. La policía buscó por todas partes. Interrogaron a exreclusos, registraron pueblos cercanos y difundieron fotos de Esperanza. Las cadenas de televisión transmitieron su foto. Una dulce niña con rizos negros, mejillas con hoyuelos y los ojos más brillantes que jamás había visto. No podía dormir. No podía comer. Solo podía rezar. Una mañana, la policía trajo a un niño pequeño que había entrado en una iglesia a 3 pueblos de aquí. Pensaron que podría ser uno de mis hijos. Lo reconocí enseguida. Tomás, el 9. Volvió a buscarte, dijo una policía en voz baja. Lo abracé fuerte. ¿A dónde fuiste, cariño? Me miró y susurró, vino un hombre. Intentó llevarse a Esperanza. Lo vi. Lo golpeé con mi camión de juguete. Luego salí corriendo. Lloré más fuerte que nunca. Incluso con toda esa maldad, Tomás había luchado por su hermana. Solo tenía 5 años. Lucía hacía carteles. Iba de puerta en los pueblos cercanos. Se paraba en los mercados gritando el nombre de Esperanza. Pero el tiempo pasó. 1 semana. 2. Ni rastro de ella. Entonces, llegó la llamada. Un campesino llamado Raúl dijo haber visto a un anciano con sombrero de paja caminando por un sendero de montaña con un bebé llorando envuelto en un paño. El bebé coincidía con la descripción de Esperanza. La policía acudió rápidamente a la zona. Lucía y yo los acompañamos. La subida era empinada. Nos sangraban los pies por las rocas. Pero no me importó. Necesitaba a mi bebé. Arriba, en una pequeña choza de madera escondida tras unos árboles espesos, lo encontramos. Papá. Estaba más delgado. Más salvaje. Su barba era larga y canosa. Acunaba a Esperanza, cantándole suavemente. Al vernos, no echó a correr. Simplemente sonrió. Dejó de llorar,
dijo con dulzura. Sabe que soy su papá. No es tuya. Grité, abriéndoles paso a los agentes. Es mía. Dámela. Él negó con la cabeza. No eres madre. Eres producto del pecado. Fuiste creada para esto. Igual que ella. Antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera gritar de nuevo, Lucía agarró una piedra del suelo y se la arrojó con todas sus fuerzas. Le dio de lleno en la frente. Él cayó hacia atrás. Los oficiales se abalanzaron sobre él, lo inmovilizaron y le arrebataron a Esperanza de los brazos. Ella estaba viva. Respiración. Seguro. Caí de rodillas y sollocé contra su pequeño cuerpo. Abrió los ojos y sollozó débilmente. Ese sonido, tan pequeño, tan lleno de vida, fue lo más hermoso que jamás había oído. A papá lo arrestaron nuevamente, esta vez con cadenas más apretadas, guardias más pesados y una promesa del Estado de que nunca saldría vivo de la prisión. En el refugio, éramos héroes. Vinieron los reporteros. Los canales de noticias contaron nuestra historia. Pero a mí no me importaba la fama. Simplemente abracé a mi bebé cada segundo. Pero la sanación no llega rápidamente. Y para personas como nosotros, la paz no es fácil de encontrar. Una tarde, Rosa llegó llorando de la escuela. Me llamaban niña pecadora, dijo. Dijeron que mi abuelo es mi papá. La senté, le tomé las manos y la miré a los ojos. Escúchame, mi amor. No eres un pecado. Eres una luz. Eres amor. Eres mi corazón. Lo que me hizo fue malvado, sí. Pero tú, no eres malvado. Eres la prueba de que sobreviví. Ella asintió lentamente, secándose las lágrimas. Entonces Miguel preguntó, ¿estamos malditos? No, dije. Eres elegida. Porque naciste del dolor, pero tienes fuerza. Y un día, romperás todas las cadenas que te quedaron. Lucía sonrió a mi lado. Así es. Esta familia ya no vive en las sombras. Pero justo cuando empezábamos a sentir que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar la alegría nuevamente, sucedió algo inesperado. Un hombre vino al refugio pidiendo verme. Sostenía un pequeño cuaderno y llevaba gafas gruesas. Dijo que se llamaba Javier. Un periodista. He estado siguiendo tu caso, dijo. Pero he descubierto algo que quizá no sepas. Lo miré atentamente. ¿Qué quieres decir? Se sentó lentamente. Creo que tu padre, Fernando, no te hacía esto solo a ti. Encontré informes de hace años. Otras chicas. Algunas desaparecieron. Otras murieron. Puede que haya más víctimas. Se me heló la sangre. No estás sola, Marisol, dijo. Y esto es mucho más grande que un solo hombre malvado. Lo miré en estado de shock y el bebé en mis brazos comenzó a llorar de nuevo. ¿Podría ser? ¿Papá ocultaba secretos aún más oscuros? Mi cuerpo se tensó. Porque si eso era cierto, ya no luchábamos solo por la justicia. Estábamos librando una guerra que había comenzado mucho antes que yo. Y tal vez, aún no había terminado. Las palabras de Javier resonaron en mi mente mucho después de que saliera del refugio. Puede que haya más víctimas. Me erizaron la piel. Creí haber llegado al final de la pesadilla, pero esto significaba que estaba al borde de algo aún más aterrador. Esa noche no pude dormir. Observé a Esperanza respirar en su cuna. El suave subir y bajar de su pequeño pecho me mantenía con los pies en la tierra. Miré a todos mis hijos durmiendo uno junto al otro en el suelo. Mi dolor viviente, mi prueba viviente, mi fuerza viviente. Cada uno tenía sus ojos, pero ninguno tenía su corazón. Lucía se quedó despierta conmigo. Nos sentamos en silencio, con la luz de la luna filtrándose por la ventana. Finalmente, dije, si hay otras chicas, y no sobrevivieron, entonces debemos hablar. Ella asintió. Tenemos que hacerlo. Sobreviviste. Eso significa que tu voz importa más que nunca. A la mañana siguiente, Javier regresó con una carpeta llena de papeles. He estado investigando el pasado de Fernando. Antes de que tú nacieras, trabajaba como carpintero ambulante. Iba de pueblo en pueblo. En uno de los pueblos, 3 jóvenes desaparecieron. El pueblo no tenía policía ni electricidad.
Una de ellas fue encontrada, embarazada. A las otras dos nunca se las volvió a ver. Mi corazón se detuvo. Javier continuó. Uno de los sacerdotes locales escribió una carta hace años diciendo que sospechaba de Fernando, pero nadie le creyó. He rastreado a ese sacerdote. Ya es mayor. Vive en una pequeña casa cerca de San Pedro. Creo que deberías conocerlo. No sabía si estaba listo. Sentía el alma magullada. Pero algo dentro de mí ardía. No podía permitir que mi dolor fuera solo una herida. Tenía que convertirlo en un arma. Tenía que luchar. Lucía y yo hicimos el viaje con Javier 2 días después. El coche estaba tranquilo. El camino serpenteaba entre montañas y tierras de cultivos secas. Por fin, llegamos a una pequeña casa amarilla con las paredes agrietadas y la puerta torcida. El sacerdote se llamaba Padre Cristóbal. Tenía una mirada amable y un andar lento y pesado. Al verme, se detuvo y susurró, «Marisol». «Lo siento», dije rápidamente. «¿Me conoces?» Él asintió con la voz temblorosa. «Eres su hija. La hija de Elena. Conocí a tu madre cuando era adolescente. Intenté advertirle sobre Fernando». Mi corazón latía más rápido. «¿Lo conocías?» «Sí», dijo. Llegó a San Pedro con solo 20 años. Trabajaba para un agricultor llamado Raúl. Pero por la noche, desaparecían chicas. No teníamos policía. Solo se oían susurros. Lo vi una vez, arrastrando a una chica detrás de la iglesia. Lo confronté. Se fue del pueblo esa misma semana. Me senté en el viejo banco de madera cerca de su porche. Me temblaban las piernas. Me temblaba la voz. «¿Por qué no lo detuviste?» Bajó la cabeza. «Lo intenté. Se lo dije al obispo. Le escribí al alcalde. Pero nadie me escuchó. Dijeron que estaba loco. Rezaba todas las noches para que alguien más lo detuviera. Y ahora has llegado». Lo miré con ojos ardientes. Yo era una niña. Di a luz 10 veces. Crié bebés que no elegí. Viví en silencio mientras él andaba libre. «Lo sé», dijo con lágrimas en los ojos. «Perdóname». Me puse de pie. «No me pidas que te perdone. Ayúdame, en cambio». Asintió lentamente y le entregó a Javier una libreta descolorida. «Tiene nombres. Las chicas que creo que lastimó. Quizás encuentres a sus familias». Esa noche, de vuelta en el albergue, me senté sola con el cuaderno. Leí los nombres en voz alta. Ana María, 12 años. Clara, 14 años. Yesenia, 11 años. Lo cerré. Se me revolvió el estómago. Lucía entró. «¿Estás bien?» «No», dije. «Pero estoy viva. Y eso significa que puedo hacer algo». En las semanas siguientes, Javier publicó la historia, el hombre que tuvo 10 hijos con su propia hija, y posiblemente más víctimas, con mi permiso. Cambió mi apellido. Difuminó los rostros de los niños. Pero la historia era real. Cruda. Y el país la vio. Al principio, Internet estalló. Algunos me elogiaron. Otros me llamaron repugnante. No entendían. Me culparon. Dijeron que podría haberme escapado. Dijeron que me quedé porque quería. Me dolió. Mucho. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Empezaron a llegar cartas al refugio. Docenas. Luego, cientos. Mujeres de todo el país escribieron para decir. Él era mi tío. A mí también me pasó. Me diste coraje. Lloré leyendo cada uno. Y una letra destacó. Era de una chica llamada Catalina, del norte. Dijo, creo que soy tu hermana. Mi madre se llamaba Clara. Antes de morir, me contó que un hombre llamado Fernando la maltrató y que tuvo un hijo. Ese hijo era yo. Me quedé mirando el papel, con las manos temblando. ¿Hermana? ¿Podría ser? Le enseñé la carta a Lucía. Me abrazó. Tienes familia. Familia de verdad. Y tal vez, no seas la única que nació de ese dolor. Catalina y yo empezamos a escribirnos. Su letra era pulcra y amable. Me envió una foto. Era igualita a mí,
ojos oscuros, pómulos altos, la misma nariz. Mi corazón se abrió de una forma inesperada. Pero justo cuando comencé a sentir que la paz se apoderaba de mí, ocurrió el desastre. Una tarde, mientras caminábamos de regreso del mercado con Rosa y Diego, un hombre nos detuvo en el callejón. Llevaba una sudadera con capucha y su rostro estaba oculto. Sacó un cuchillo y susurró: «Dile a tu hermana que se calle. O la próxima vez, le daré en la garganta». Luego corrió. Grité. Diego lloró. Rosa se aferró a mi brazo. Lo denuncié. La policía puso en marcha una vigilancia. Pero estaba claro. Alguien no quería que la verdad se difundiera. Regresé al refugio temblando. Javier me recibió allí y me dijo: «Esto es lo que pasa cuando se expone el mal. Pero no puedes parar. Debes seguir adelante». Miré a mis hijos. Sus ojos llenos de miedo. Sus vidas, para siempre atadas a la verdad. «Nunca me detendré», dije. «Aunque intenten matarme. Porque el silencio es lo que permitió que esto sucediera. Y no volveré a callarme nunca más». Esa noche, los niños se reunieron a mi alrededor mientras les leía un cuento antes de acostarse. Pero cuando cerré el libro y le di un beso de buenas noches a Esperanza, noté algo debajo de su almohada. Una nota doblada. Escrito en letras negritas y temblorosas. «Ella no está segura contigo». Mi cuerpo se enfrió. Él todavía nos estaba mirando. Todavía estoy intentando entrar. Y no tenía idea. Si lo estaba haciendo solo, la nota bajo la almohada de Esperanza me puso los pelos de punta. «No está a salvo contigo». La leí una y otra vez, con los dedos temblando como si el papel mismo llevara veneno. Me aferré a Esperanza con fuerza. Su suave respiración era lo único que me impedía gritar. Corrí a la habitación de Lucía y le di la nota. «Está aquí», susurré. «Sigue observándonos. No está solo. Tiene ayuda». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, horrorizada. «¿Pero cómo entró? El refugio tiene guardias. Puertas cerradas». Miré por la ventana. Alguien lo dejó entrar. Alguien de dentro. Esa noche, dormir fue imposible. Me senté junto a la cuna con un cuchillo de cocina en el regazo, mirando fijamente la puerta. Cada crujido, cada ráfaga de viento me hacía dar un respingo. Mis hijos durmieron profundamente, pero yo no. Por la mañana, el miedo se había convertido en algo más grande: ira. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a acercarse a mis bebés otra vez? Llamé a la policía. Vinieron, recogieron la nota, interrogaron al personal y revisaron las cámaras. Nada. Ninguna grabación. Ninguna huella dactilar. Ninguna respuesta. Esa misma tarde, Javier volvió a visitarte, con la mirada llena de preocupación. «Ya no estás a salvo aquí. Tenemos que trasladarte. A un lugar tranquilo. Privado. Hasta el juicio». Lucía asintió. «Nos iremos con ella. Todos. No volverá a tocar a esta familia». Así que abandonamos el refugio. Nos llevaron a una casa de seguridad en lo profundo de las montañas, un lugar tranquilo rodeado de árboles, oculto por la niebla. Allí vivía una cuidadora llamada Marta, una anciana de cabello plateado y mirada penetrante. «Aquí estarás a salvo», me dijo. «Esta casa una vez escondió revolucionarios. Puede esconderte a ti también». Los niños se adaptaron poco a poco. Perseguían mariposas durante el día y se acurrucaban junto al fuego por la noche. Casi se sentía en paz. Casi. Pero una noche, mientras limpiaba el suelo, encontré un objeto extraño cerca de la puerta principal. Un botón viejo. Grande. Redondo. No era de ninguna de nuestras prendas. Se lo enseñé a Marta. Su rostro palideció. «Eso no es mío. Nadie ha estado aquí». Lo apreté con fuerza. «Estuvo aquí». Lucía se puso de pie y cerró con llave todas las puertas y ventanas. «Que venga», dijo. «Se arrepentirá». Javier regresó al día siguiente con más noticias. «El juez ha adelantado la fecha del juicio. La semana que viene. Quieren tu testimonio. Pero no estarás solo. La sala del tribunal estará protegida. Habrá guardias». Asentí. «Hablaré. Por mí. Por mis hijos.
Por cada niña que destruyó. La semana transcurrió lentamente. Cada segundo era como un trueno en mis oídos. Recordé cada vez que me había tocado, amenazado o silenciado. Lo escribí todo, cada recuerdo, cada cicatriz. Llegó el día del juicio. Nos subieron a una camioneta segura y nos llevaron a la ciudad. Los manifestantes se alinearon en las calles. Algunos portaban carteles que decían justicia para Marisol. Otros gritaban cosas crueles que no repetiré. Dentro de la sala del tribunal, lo vi. Papá. Fernando. Vestido con ropa de prisión. Encadenado. Mayor, más delgado, pero aún malvado. Sus ojos se encontraron con los míos. Sonrió. Una sonrisa fría y malvada. Tomé la mano de Lucía y di un paso adelante. El juez preguntó, di tu nombre completo y el motivo de tu testimonio. Respiré profundamente. Me llamo Marisol Elena Vargas. Estoy aquí para decir la verdad. Mi padre abusó de mí durante más de 10 años. Di a luz a 10 de sus hijos. Me dijo que solo servía para eso. Y hoy, le digo en la cara, se equivocó. Soy más de lo que él intentó convertirme. Lo miré directamente a los ojos. Soy madre. Una sobreviviente. Una mujer. Y ya no me callaré. La sala del tribunal se llenó de exclamaciones de asombro. Algunos lloraron. Otros agacharon la cabeza. Les conté todo. La primera vez que entró en mi habitación. El dolor. El miedo. Los embarazos. El escondite. El escape. El secuestro de mi hija. Las amenazas. Todo horror. Y cuando terminé, el juez guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, gracias, Marisol. Tu valentía cambiará vidas. Se le pidió a Fernando que hablara. Él solo se rió y dijo, era mía. Todavía lo es. La sala del tribunal estalló en indignación. La jueza golpeó con fuerza el mazo. Basta. Este tribunal declara a Fernando Vargas culpable de todos los cargos. Condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Se iba. Para siempre. Pero no lo celebré. Aún no. Porque algo dentro de mí todavía se sentía mal. Esa noche volvimos a la casa de la montaña. Los niños durmieron profundamente. Lucía hizo té. Salí a respirar. Las estrellas brillaban como pequeños diamantes. Y entonces lo oí. Una ramita se rompió. Me di la vuelta. Y allí, de pie al borde del bosque. Era un hombre. No Fernando. Pero alguien más. Llevaba un sombrero. Sostenía algo en la mano. Un teléfono. Lo apuntó hacia la casa. Luego corrió hacia los árboles. Grité. Lucía llegó corriendo. ¿Qué pasa? Hay otro hombre, dije sin aliento. Nos está observando. Nos está grabando. Corrimos adentro. Revisé las puertas. Llamó a la policía. Pero cuando llegaron, él ya se había ido. Y debajo del felpudo, encontramos otra nota. Este decía. No fue solo Fernando. Estamos en todas partes. Tú abriste la puerta. Ahora vendrán los demás. Mis rodillas se doblaron. Porque de repente, me di cuenta de que Fernando no era el final. Él fue el comienzo, esa noche, después de que papá me tocara de nuevo y me dijera, solo sirves para esto. Volví a gatear a mi pequeña colchoneta en un rincón de la habitación. Mi barriga ya estaba hinchada con el sexto bebé. Me dolían los huesos. El corazón me dolía aún más. Miré las sombras en la pared, rezando para que el sol no volviera a salir. Pero siempre salía. Mañana tras mañana, la vida seguía como si nada pasara en casa. Mamá nunca regresó. Ya nadie pronunciaba su nombre. Papá les contó a todos que se había fugado con otro hombre. Nadie preguntó más. Era más fácil creer sus mentiras que enfrentar al monstruo que era. Yo ya tenía 14 años, y mi cuerpo se sentía más viejo que el suelo polvoriento que barría a diario. Tenía los pies hinchados. Me dolía la espalda. Apenas podía sentarme sin llorar. Un día, mientras lavaba ropa junto al río, sentí un dolor agudo en la parte baja de la espalda. Luego vinieron los calambres. Más fuertes que antes. Sabía que el bebé venía.
Grité. Pero el sonido se perdió en el viento. No había nadie cerca para ayudarme. Me tumbé en la hierba junto al agua y empujé. Igual que las otras veces. Sola. Sin ayuda. Sin amor. Sin consuelo. Solo dolor. El bebé salió en silencio. Lo sacudí suavemente. Lloró, finalmente, un gemido débil. Lo envolví en un paño sucio y me arrastré a casa. Papá ni siquiera lo miró. Simplemente señaló la cocina y dijo: «Prepara la cena». Me quedé allí, débil y sangrando, sosteniendo a mi recién nacido, y él esperaba que cocinara. Esa noche, me fallaron las piernas. Me desmayé en la cocina y me golpeé la cabeza con la estufa de barro. La olla se rompió. Se derramó el agua. El bebé lloró en la habitación. Cuando desperté, estaba en el suelo. Me dolía la cabeza. Papá estaba de pie junto a mí, furioso. «Eres una perezosa», dijo. «¿Crees que dar a luz te da derecho a descansar?» Estaba demasiado débil para responder. Me arrastró del pelo hasta la habitación, dejó al bebé en mis brazos y cerró la puerta de golpe. El mundo volvió a quedar en silencio. Solo yo y mi dolor. Otra vez. Pasaron los días. Los contaba con marcas en la pared. Un día, estaba afuera con el bebé a cuestas, barriendo el terreno, cuando vi a un hombre desconocido subir por el sendero. Era alto y llevaba una libreta en la mano. Parecía serio. «Buenos días», dijo amablemente. «¿Está tu padre por aquí?» Me quedé paralizada. «Sí», dije con el corazón acelerado. ¿Era este hombre de la escuela? ¿Del gobierno? ¿Alguien había denunciado a papá? Entró en la casa. Esperé afuera, fingiendo barrer, pero escuchando atentamente. Oí voces. El hombre hizo preguntas. Papá mintió. Dijo que solo tenía 3 hijos. Dijo que mamá murió hace mucho tiempo. Dijo que estaba casada y que había venido de visita con mi bebé. Mentiras tras mentiras. Entonces oí el ruido de una silla al caer. La voz del hombre se alzó. «Mientes», gritó. «Aquí pasa algo». Me enderecé. El corazón me latía con fuerza. Por primera vez en años, alguien estaba enojado con papá. Alguien lo vio a través de él. Pero entonces oí al hombre gritar de dolor. Luego silencio. Entré corriendo. Papá se paró junto al hombre con un palo. El visitante yacía en el suelo, sangrando por la cabeza. Papá se volvió hacia mí con la mirada perdida. «No viste nada», ladró. Quería correr. Quería gritar. Pero me quedé paralizada. Mi bebé empezó a llorar. Papá pateó el cuerpo del hombre y lo arrastró hasta la parte trasera de la casa. Regresó sudando y temblando. «Si hablas», gruñó, «te enterraré a ti también». El hombre nunca fue visto nuevamente. Después de eso, papá empeoró. Dejó de fingir. Dijo: «Nadie viene a ayudarte. Eres mía». Le creí. Por un tiempo. Luego llegó el 7º bebé. Y el 8º. Cada uno venía con más dolor. Más silencio. Dejé de nombrarlos. Dejé de cantarles nanas. Me quedé como una piedra. Se acabaron las lágrimas. Se acabó la esperanza. Pero algo cambió cuando quedé embarazada de mi 9º hijo. Una mujer se mudó a la casa de al lado. Se llamaba señora Beatriz. Era amable, de ojos dulces y cabello plateado. Un día, me vio cojeando con 2 bebés a la espalda. Me invitó a entrar y me dio pan y leche. «Eres demasiado joven para tener todos estos hijos», dijo suavemente. Asentí pero no dije nada. No confiaba en nadie. «¿Dónde está tu marido?», preguntó. Negué con la cabeza. «Son tus hermanos». No respondí, me miró con atención y dijo: «Hija, reconozco el dolor cuando lo veo. Yo también fui como tú. No tengas miedo. Puedes hablar conmigo». Pero tenía demasiado miedo. Salí rápido y no volví. Pensé que se lo diría a papá. No sabía que ya había empezado a preguntar por el pueblo. Esa semana, noté que la gente susurraba cuando pasaba. Miraban mi barriga. Miraban a los niños. Algo estaba pasando. No sabía qué. Entonces, una mañana, llegó la policía. 4 agentes llamaron a nuestra puerta. Papá abrió, tranquilo como siempre.
Señor Guillermo, preguntó un oficial. Sí, dijo papá. Tenemos preguntas sobre su hija y sus hijos. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé en la habitación, sosteniendo al bebé, escuchando. No tengo hija, dijo papá. Los oficiales entraron. Miraron a su alrededor. Me vieron. Vieron a los niños. Uno de ellos preguntó, señorita, ¿cuántos años tiene? Quise responder. Abrí la boca, pero el miedo me ahogó. Papá gritó, está casada. Solo está de visita. Pero el oficial de mayor edad se acercó a mí y me dijo con dulzura, no tienes por qué tener miedo. Puedes hablar con nosotros. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de tanto tiempo, alguien me habló con cariño. Antes de que pudiera hablar, papá agarró un cuchillo de la mesa. Sal de mi casa, gritó. Todo se movió rápido después de eso. Un agente sacó una pistola. Los demás intentaron agarrar a papá. Le cortó a uno en el brazo. El bebé gritó. Los demás niños corrieron. Me quedé congelado. Entonces papá se volvió hacia mí con los ojos locos de rabia. Si caigo, te llevaré conmigo, rugió. Y corrió hacia mí con el cuchillo. El oficial disparó. El sonido explotó en mis oídos. Papá se cayó. Dejé caer al bebé y grité. La sangre se derramó por el suelo. Mi padre, el hombre que me había robado la vida, estaba muerto. Y yo, no sabía si me sentía libre o rota sin posibilidad de reparación. Pero ese momento cambió todo. Lo que ocurrió a continuación conmocionó a todo el pueblo. Se me heló la sangre en las venas en cuanto lo oí susurrar a mis espaldas. ¿Sabes por qué estás aquí? Fue como el portazo de una puerta cerrada en mi mente, una y otra vez. Yo no era una hija en esa casa. Era algo más para él. Algo retorcido. Algo que me hizo creer que era normal, esperado y merecido. Pero esa noche, todo se hizo añicos. Acababa de dar a luz a mi séptimo bebé. Apenas me recuperaba. El dolor seguía aferrándose a mis huesos y apenas podía caminar. Y, sin embargo, a él no le importó. Entró en mi pequeña habitación con esa mirada fría. Me cubrí con la fina sábana, temblando. No gritó. No me golpeó. Simplemente dijo, prepárate. Sigues siendo mía. Grité esa noche. No en voz alta. No, ese grito se me quedó atrapado en la garganta. Pero por dentro, algo dentro de mí se rompió, y esta vez, no se reparó a la mañana siguiente. Después de que se fue, me acurruqué en un rincón, sollozando en silencio para que los niños no me oyeran. Miré las caritas que dormían plácidamente, mis bebés. Inocentes. Hermosos. Ignorantes. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Tenía que encontrar una salida. No solo para mí sino para ellos. A la mañana siguiente, oculté todo miedo. Sonreí, lavé la ropa, cociné como siempre. Pero detrás de cada sonrisa, planeaba. Esperé el momento oportuno, observando atentamente sus hábitos. Siempre salía de casa los domingos para la granja y no regresaba hasta el anochecer. Esa sería mi oportunidad. Le susurré mi plan a Esperanza, mi hija mayor. Solo tenía 12 años, pero era muy sabia para su edad. No le conté todo, pero lo justo. Ella asintió y dijo, «Estamos listas, mamá». Pero mientras guardaba la poca comida que teníamos en un saco y cargaba al niño más pequeño en mi espalda, ocurrió algo inesperado. Él llegó temprano a casa. Todavía estábamos en el patio cuando su sombra se proyectó sobre la puerta. Entrecerró los ojos al ver el bulto de ropa en mis manos. «¿A dónde crees que vas?», preguntó en voz baja y amenazante. Me quedé congelado. Los niños se quedaron en silencio. Se acercó un paso más. «¿Intentas escapar?». No respondí. No podía mentir, pero tampoco podía decir la verdad. Bajé la cabeza e intenté pasar junto a él. Entonces, de repente, me agarró el brazo. Fuerte. «Dime la verdad», gritó. Los bebés empezaron a llorar. Esperanza intentó soltarme la mano, pero él la apartó. Y justo en ese momento ocurrió algo que nunca esperé. Mi hijo Mateo, de tan solo 11 años, corrió tras él con un palo y le dio un fuerte golpe en la espalda. «Déjala en paz», gritó. «No eres padre. Eres un monstruo».
Mi corazón se detuvo. Mi hijo, tan valiente, tan pequeño, se enfrentó al hombre al que más temía. El hombre se giró para mirarlo, con el rostro rojo de rabia. Y ese fue el momento en que todo se salió de control. El palo en la mano de Mateo temblaba, pero no se acobardó. Se mantuvo firme, bloqueando a sus hermanitas tras él. Su pecho subía y bajaba con rapidez, con la mirada fija en el hombre al que todos temíamos. Por un instante, reinó un silencio absoluto. Entonces todo explotó. Se abalanzó sobre Mateo. Grité. Me lancé entre ellos, agarrando a mi hijo y protegiéndolo con mi cuerpo. El golpe me impactó en la espalda, feroz, agudo, me provocó una oleada de dolor en la columna. Pero no lo solté. Abracé a Mateo y le susurré: «No te muevas, mijo. No te muevas». «Bruja desagradecida», ladró el hombre. «Te alimento. Te doy techo. ¿Y ahora crías a tus hijos para que se vuelvan contra mí?». Se volvió hacia los demás niños, que estaban apiñados cerca de la puerta, temblando. «Ninguno de ustedes saldrá de esta casa», dijo. «Jamás». Fue entonces cuando Esperanza habló, con voz temblorosa pero firme. «No eres nuestro padre. Solo eres un hombre malo que la tiene como a una vaca. Pero las vacas no lloran como ella. Y nosotros no somos tus hijos». Sus ojos se abrieron de par en par al oír sus palabras. Corrió hacia ella, levantando la mano. Antes de que pudiera alcanzarla, entré de nuevo. «Basta ya», grité. «No los tocarás. Si quieres hacerle daño a alguien, hazme daño a mí. Ya lo has hecho antes. Pero a ellos no. Ya no». Se quedó paralizado. Quizás fue mi voz. Quizás fue algo en mis ojos. Pero por primera vez, no se movió. Miré a mi alrededor. Mis hijos, todos ellos, estaban de pie. Incluso los más pequeños se agarraban de la mano con fuerza, sus caritas llenas de silenciosa valentía. Fue como si, en ese instante, nos hubiéramos convertido en un solo corazón, un solo espíritu, una sola voz que gritaba: «¡Basta!». Se dio la vuelta y salió de la casa. Ni una palabra. Ni un puñetazo. Solo silencio. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, nos movimos rápido. Recogí el saco. Esperanza cargó al bebé. Mateo ayudó a los más pequeños. Salimos por la puerta trasera como sombras y corrimos hacia la oscuridad. No me importaba a dónde íbamos, solo sabía que no podíamos quedarnos. Pasamos corriendo la granja, el viejo camino, el campo donde los perros salvajes aullaban por la noche. Los niños estaban cansados, pero ninguno se detuvo. Ni siquiera el de 4 años. Era como si sus pequeños pies supieran: la libertad estaba por llegar. Encontramos una pequeña iglesia de madera escondida entre los árboles. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro hacía frío, pero era seguro. Encendí una vela. Les dije a los niños que descansaran. Entonces me senté, me llevé las manos a la cara y lloré. Por primera vez en años, lloré, no de dolor, sino de esperanza. A la mañana siguiente, entré en la comisaría de policía de la ciudad. Les conté todo. Les mostré los moretones, las cicatrices. Les hablé de los bebés. Del tiempo que había estado atrapada. El oficial escuchó. Por un momento, temí que no me creyera. Pero luego se levantó, asintió y dijo algo que hizo que mis rodillas se debilitaran de alivio. «Vamos a atraparlo». Horas después, lo arrestaron. Ahí mismo, en la misma casa donde perdí mi infancia, mi feminidad y casi pierdo mi alma. No peleó. Solo me miró fijamente mientras se lo llevaban, con la mirada vacía. Nunca lo volví a ver. Pero el daño que dejó tardaría años en sanar. Esa noche, mientras yacía en el banco de la iglesia con mis hijos durmiendo a mi alrededor, Esperanza susurró: «Mamá, ¿estamos a salvo ahora?». La besé en la frente y le dije: «Todavía no. Pero estamos más unidos que nunca». En ese momento, alguien llamó a la puerta de la iglesia. Una voz de mujer susurró: «¿Eres tú la de los 7 hijos? Sal rápido. Me han enviado a buscarte». Me levanté lentamente. Sin saber si era un nuevo peligro o el comienzo de un milagro, el golpe volvió a sonar. Más suave esta vez. Pero urgente. Mi corazón latía con fuerza al acercarme a la vieja puerta de madera.
Detrás de mí, los niños se despertaban dormidos, y Mateo se incorporó, frotándose los ojos. Me giré y susurré: «Quieto. No te muevas». Con dedos temblorosos abrí la puerta apenas una rendija. Una mujer estaba afuera, envuelta en un largo chal marrón. Su rostro estaba marcado por la edad, pero su mirada era amable, tierna, como un té caliente en un día frío. «¿Eres la madre de 7 hijos?», preguntó de nuevo. Asentí lentamente. Respiró hondo. «Trabajo en el refugio a las afueras del pueblo. Una monja nos llamó esta mañana. Dijo que una mujer vino a la comisaría con sus hijos pidiendo ayuda. Te hemos estado buscando por todas partes». Se me hizo un nudo en la garganta. Quería creerle, pero confiar ya no era fácil. «¿Quién te envió?», pregunté con la voz quebrada. «El oficial», respondió ella. Le pidió a la hermana Beatriz que se asegurara de que tuvieras un lugar a donde ir mientras preparaban el caso. Dijo que eras valiente, corajudo. Esa palabra me impactó profundamente. Abrí la puerta del todo. El aire frío entró a raudales, pero su presencia era cálida. «Por favor», dijo en voz baja, «déjame llevarte a ti y a tus hijos a un lugar seguro». No lo dudé. Recogimos nuestras cosas, lo poco que teníamos, y desperté a los niños uno por uno, diciéndoles que era hora de irnos. Esperanza se aferró a mí, con el bebé en brazos. Mateo sujetó el saco y ayudó a los más pequeños. Afuera, esperaba una pequeña camioneta. Parecía vieja, pero limpia. Dentro había 2 mujeres más y varias mantas. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás a la iglesia, el lugar donde habíamos dormido, orado y decidido vivir. El viaje hasta el refugio duró 2 horas. Estaba en las colinas, rodeado de hierba alta y árboles silvestres. El aire olía diferente, a libertad. La puerta se abrió y la camioneta entró en un patio donde los niños jugaban y las mujeres estaban sentadas bajo los árboles, hablando en voz baja. Nos llevaron a una habitación con 7 camas, limpia, calentita y con sábanas de colores. El bebé rió por primera vez en días. Esperanza bailaba descalza sobre el suelo de baldosas. Mateo me sonrió, y vi que el niño que antes tenía miedo se estaba convirtiendo poco a poco en un protector. La mujer, cuyo nombre era Elena, se sentó a mi lado esa noche. Me hizo preguntas. Sobre mi pasado. Sobre mi jefe. Sobre el abuso. Sobre los niños. Le conté todo. Me sentí extraño al contarle mi historia a alguien sin vergüenza. Durante mucho tiempo, había guardado silencio, pensando que el silencio era supervivencia. Pero ahora, cada palabra que pronunciaba era como quitar un ladrillo de la prisión que llevaba dentro. Elena asintió suavemente. «Ya no eres una prisionera», dijo. «Eres una superviviente». Las siguientes semanas transcurrieron lentas pero pacíficamente. Los niños iban a la escuela en el albergue. Tenían comida, libros, amigos. Teníamos médicos y consejeros. Nadie gritaba. Nadie golpeaba. A veces, me sorprendía estremeciéndome cuando alguien levantaba la mano para saludar. Sabía que tardaría. Una tarde, mientras estaba doblando la ropa, un hombre llegó al refugio. Llevaba una camisa sencilla y un cuaderno. Preguntó por mí. «¿Es usted María Elena?», preguntó. «¿La mujer que tuvo hijos con su jefe mientras estuvo cautiva?». Me quedé congelado. «Sí», respondí lentamente. «¿Quién eres?». «Me llamo Carlos», dijo. «Soy periodista. Alguien de la estación me contó tu historia. Quiero ayudarte a compartirla. Para que otras puedan escapar. Para que ninguna mujer se quede callada por miedo». Lo miré. Mis manos temblaban. «¿A quién le importaría?», pregunté. «Solo soy una mujer que fue poseída como si fuera una silla. Una máquina de hacer bebés». Carlos negó con la cabeza. «Eres fuerza. La gente necesita verte. Escucharte. Que sepas que incluso en la oscuridad, hay luces como tú». No respondí de inmediato. Esa noche miré a mis hijos durmiendo pacíficamente, sin gritos, sin miedo. Pensé en todas las mujeres que todavía estaban encerradas en las cocinas, que todavía estaban silenciadas por el miedo, que todavía estaban dando a luz a bebés a los que no podían nombrar libremente. Entonces tomé una decisión.
Yo contaría mi historia. Aunque me dio miedo. Incluso si la gente me juzgara. Porque tal vez, solo tal vez, alguien más encontraría coraje en mi dolor. Pero tal como le dije a Carlos que sí. La directora del refugio entró corriendo a la habitación con pánico en los ojos. Tienes que irte, dijo rápidamente. Ahora mismo. Se me encogió el pecho. ¿Por qué? Ha salido, susurró. El hombre que te poseía. Ha salido de la cárcel. Bajo fianza. Y te está buscando. La sala del tribunal estaba abarrotada esa mañana. Decenas de rostros, algunos familiares y otros desconocidos, me observaban mientras permanecía tras el podio de madera. Sentía las rodillas temblar y el corazón latir con fuerza. Era el último día. El día en que mi voz rompería las cadenas que me habían atado durante décadas. Mi nombre resonó por la sala cuando el juez me llamó a hablar. Miré a papá, ya no con miedo, sino con fuego. Por primera vez, no era un monstruo imponente. Era solo un hombre. Un hombre que ya no podía esconderse tras secretos. Respiré profundamente, miré al jurado y comencé a hablar. Tenía 12 años cuando dejé de ser niña. No sabía lo que era el dolor hasta que me dijeron que solo servía para servir, para guardar silencio. Pero ya no callo. Se oyeron jadeos por toda la sala. Algunos ojos se llenaron de lágrimas. Otros apartaron la mirada, avergonzados. Seguí adelante. Les conté cómo me había arrebatado la inocencia, cómo controlaba cada uno de mis movimientos, cómo me trataban como si fuera mi propiedad. Cómo tuve hijos que nunca pedí, que nunca planeé. Solo los sostuve en mis brazos porque me obligaron. Y luego les conté la fuerza que se necesitó para huir. Para construir una nueva vida. Para volver y luchar. Los ojos del juez brillaron. Mi abogado asintió, orgulloso. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Ni siquiera papá habló. Tenía la cabeza gacha, no por vergüenza, sino por derrota. Más tarde esa tarde, se leyó el veredicto. Culpable. Papá pasaría el resto de su vida en prisión. De la misma forma que me había mantenido atrapada, ahora estaría encerrado. Justicia. No solo para mí, sino para todos los hijos e hijas que aún se esconden con miedo. Al salir del juzgado, el sol calentaba más que nunca. Podía respirar. Podía vivir. Y tenía planes. Ayudar a los demás. Contar mi historia, no para generar compasión, sino para cambiar las cosas. Años después, me encontré frente a un grupo de niños y niñas en un albergue. Mi voz ya no temblaba. No soy una víctima, dije. Soy una guerrera. Y tú también. Aplaudieron. Algunos me abrazaron. Y en ese momento, supe que había recuperado todo lo que me habían robado. Nadie te posee. Nadie define tu valor excepto tú. Si esta historia te conmovió, déjanos saber dejando un comentario a continuación. No olvides darle me gusta a este vídeo para apoyar más historias poderosas como esta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nunca una nueva historia que toca el corazón y abre los ojos. Comparte este vídeo con alguien que necesite fuerza, esperanza o un recordatorio de que nadie está solo. Gracias por ver. Mantente fuerte, mantente libre.